No, chica. Oramos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra juntos, Señor, y por el privilegio que me das de poder enseñar de aquello que tú me has dado, Señor. Ayúdame, te necesito. En el nombre de Jesús, permite que cada palabra, cada pensamiento, Señor, pueda ser traspasar a la mente de los hermanos que están oyendo para que seas tú el que te glorifique en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y gracias, Señor. Gracias, Señor. Antes de empezar, me gustaría dar unas citas que tengo aquí a alguien. Oí a la hermana Margarita por ahí, creo que lo oí. A ver si, hermana Margarita, si puede buscar Juan 14, el versículo 8 y 9. Juan 14. Okay. ¿Ah? Yes. Juan 14, 8 y 9. Yes. ¿Qué más oí por ahí? A Lío, que siempre está por ahí. Romanos 14, 18 y 19. Ok. Y entonces a Lisa, que también está por ahí, a Salmos 89, 27. Salmo 89, 27. Y Mili pues tiene otra porción por acá. Ok, empezamos de esta manera. Empezamos la clase de esta semana. Me tocó la lección de las cartas de Pablo, segunda parte, ya que Cecilia la semana pasada habló de la carta de Pablo, la primera parte, me tocó la segunda. Empiezo de esta manera. Voy a dar una pequeña introducción acerca de Pablo y esto y lo otro. Como todos sabemos, Saulo de Tarso fue un judío de padre griego, pero de madre judía, que había estudiado bajo la dirección de un famoso maestro llamado Gamaliel y formaba parte de la secta de los fariseos, la secta más estricta en guardar la ley de Moisés. Sabemos cómo Saulo se opuso a la iglesia cristiana en su ignorancia porque creía que los cristianos eran herejes, blasfemos, al no aceptar la ley de Moisés como parte de su adoración a Dios. Y él se dedicaba a perseguirlos y siendo el causante junto con otros de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Después de ese encuentro con Jesús, camino a Damasco y persiguiendo la iglesia, Jesús lo arresta, como digo yo, y él se somete a la voluntad de Dios y rápidamente comienza a predicar el evangelio que una vez había perseguido. Ya como apóstol, lo cual no era aceptado por muchos cristianos porque él no había conocido a Jesús en persona y el conocer a Jesús en persona era un requisito indispensable para que una persona pudiera ser llamada a apóstol, pero Dios lo llama al apostolado, aunque no vio a Jesús. En el camino a Damasco, él ve a Jesús, dice, él mismo confiesa que él vio a Jesús y Dios lo llama al apostolado. Entonces Dios lo usa para llevar el evangelio por todo el mundo de aquel entonces y para escribir 13 de las 27 epístolas del Nuevo Testamento, las cuales conocemos como las epístolas paulinas. El propósito de estas cartas era resolver diferentes asuntos, problemas que se presentaban en las iglesias a las cuales él les escribe. También estas cartas están llenas de diferentes doctrinas, consejos, amonestaciones, regaños, elogios, y que hoy día nosotros las adoptamos como parte de la Biblia en la cual nosotros creemos. Antes de seguir, me gustaría ver si alguien de los que están oyendo pudiera recitar las 13 cartas de Pablo sin mirar a la Biblia. Si la pudiera recitar en orden, sin mirar a la Biblia. Alguien que la pudiera recitar sin mirar a la Biblia. Alguien. Romanos, 1 y 2 de Corintios. Ajá. No, ya. y otra. Alguien más que quisiera intentarlo. Las 13 sin mirar a la Biblia. Romanos, 1 y 2 de Corintios.
¿Qué se va a ganar? No, ¿Cuál va a ser el premio? El premio es que la digo. Pues está Romanos, Ah, Efesios. no, primero, en orden. Oh, en orden. Oh, wow. Oh, déjame, está bien así. O sea, bien, dilas así, si las que pueda. Ah, ¿está bien? Bueno, voy a tratar. Romanos. Romanos, primera, segunda de Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo. Filemón. Ajá. Tito. Efesios, Santiago. No, Santiago no. No, Santiago. Romanos. Filipenses. Colosenses. Gálatas. Ajá. ¿Y cuál me falta? Pues ya la dijiste todas, No, porque no dijo primero y segundo de Corintios. Sí, yo dije primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Timoteo. Alguien más que quiera tratar. Si la puede decir en Ya orden. dijeron. Yo voy a tratar de decirla. Yo voy a tratar de decirla. A Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y como que me faltó uno. Faltaron dos. Tito y Filemón. Tito y Filemón. Esas son las 13 cartas de Pablo. Así la dije, así de memoria. Eso es para saber si están atendiendo a lo que estamos diciendo, pero está bien. Sigo adelante. Entonces, un dato interesante con relación a las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento y Pablo las empezó a escribir empezando desde el año 50 al 63 fueron 13 años en que Pablo escribió estas 13 cartas a las diferentes iglesias. Fueron escritas antes que los evangelios fueron escritos. Los evangelios se empezaron a escribir después del año 66 después de Cristo. Ese es un dato que quería solamente dar para la lección de hoy. Pero la lección de hoy no es con el propósito en sí de estudiar las cartas individualmente de Pablo, sino más bien ver algunas de esas doctrinas que son importantes para la iglesia de hoy. La semana pasada Cecilia enseñó acerca de la doctrina de la justificación, redención y la vida en el Espíritu en la carta de los Romanos. Y hoy hablaremos de Colosenses, por qué Cristo es superior a todo lo creado y por lo tanto el Señor de la iglesia. Me había tocado otro tema que era la segunda venida de Cristo, pero a la verdad que no me dio el tiempo de estudiar todo porque me dediqué solamente al pasaje de Colosenses capítulo 1, verso del 15 al 18 y todo el estudio va a ser conforme al pasaje de Colosenses 1, del 15 al 18. En otra ocasión, pues ya hablaremos de la segunda venida de Cristo y como dije, Cecilia había hablado un par de semanas atrás con relación a la venida de Cristo. Así que el estudio de esta noche se va a dedicar solamente a los versos de Colosenses, capítulo 1, del verso 15 al verso 18. Y entonces sigo. Pablo escribe a la iglesia de los Colosenses, una iglesia cristiana que compuesta por gentiles, de las primeras iglesias que eran completamente iglesias de gentiles, que habían salido del paganismo y de la adoración de otros dioses al oír la predicación del evangelio. Esta iglesia había sido fundada, Pablo no fundó esta iglesia la fundó, se dice que Epafras fundó esta iglesia. Epafras era un consiervo de Pablo, o sea, una persona que estaba en el team de Pablo. La iglesia de Colosas necesitaba la enseñanza urgentemente con relación a quién era Jesús, quién realmente era Jesús, el cual ellos por la fe habían aceptado como su salvador. Acuérdense que era una iglesia gentil, acababan ellos de salir del paganismo, el paganismo donde se adoraba a muchos dioses, y ellos a través de la fe habían aceptado el evangelio de Jesucristo y habían aceptado a Cristo como su Señor, pero no estaban
todavía les faltaba mucho conocimiento con relación a quién realmente era Jesús. Mientras ellos están están comenzando como una nueva iglesia, como nuevos cristianos gentiles, parece dar a entender, de acuerdo a lo que se escribe en el Colosenses capítulo 1, que dentro de esta iglesia se estaban introduciendo ciertas doctrinas erróneas, lo cual cuando Epafras se da cuenta de que estas doctrinas se están introduciendo dentro de la iglesia y que están haciendo mal a los nuevos creyentes, dándole información incorrecta con relación a Jesús, Epafras se comunica con Pablo, el cual en este momento está en Roma. E inmediatamente que Pablo oye de parte de Epafras que se están introduciendo doctrinas erróneas dentro de la iglesia, Pablo inmediatamente desde Roma escribe bajo la dirección del Espíritu Santo lo que hoy conocemos como la carta a los colosenses. Así que la carta a los colosenses se escribió con el propósito de Pablo refutar ciertas doctrinas erróneas que se estaban tratando de meter dentro de la iglesia de Colosas. Entre las diferentes falsas doctrinas que se estaban introduciendo dentro de la iglesia de Colosas con relación a Jesús, estaban las siguientes. La falsa doctrina que desafiaba la supremacía de Cristo. Supremacía es una palabra que nosotros casi nunca la escuchamos, pero estas doctrinas estaban desafiando la supremacía de Cristo, o sea, que Cristo no era suficiente por sí solo para asegurar la salvación de ellos. Por lo tanto, necesitaban otras cosas externas aparte de Cristo, como por ejemplo, acuerda esta doctrina falsa, los colosenses necesitaban a los ángeles como intermediarios entre Dios y los hombres, juntamente con Cristo. O sea, esta doctrina decía que Cristo no era suficiente para garantizar la salvación de los colosenses. Entonces Pablo refuta, esa es la doctrina de la supremacía de Cristo. Las doctrinas erróneas también estaban atacando otra doctrina muy importante dentro de la iglesia de Dios con relación a quién es Cristo, y es la doctrina de la preeminencia de Cristo, la preeminencia de Cristo dentro de la iglesia, lo cual Pablo ataca inmediatamente, identificando a Cristo como la cabeza de la iglesia, pues él, Cristo, había sido su fundador, y aclarando que la preeminencia de Cristo, o sea, la importancia que tiene Cristo sobre la iglesia y sobre todo lo que Dios creó, estaba basada en el hecho de que él, Cristo, estaba lleno de la plenitud de Dios y que de él fluye toda la autoridad. Veamos entonces lo que estas dos palabras quieren decir, o sea, la supremacía de Cristo y la preeminencia de Cristo, para que podamos entender un poco mejor por qué Pablo tomó su tiempo para escribir esta carta. Vamos a hablar ahora voy a hablar acerca de la doctrina de la supremacía de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir esa doctrina? La doctrina de la supremacía de Cristo es la doctrina que trata sobre la autoridad de Jesús y su naturaleza divina. La autoridad de Jesús sobre todo lo que Dios ha creado y sobre su iglesia y su naturaleza divina. En otras palabras, el afirmar la supremacía de Cristo, lo que estamos haciendo es afirmar que Cristo es divino, que Cristo es Dios. El diccionario define esta palabra supremacía de esta manera: supremacía, el más alto, el de más rango, el de mayor autoridad, el máximo, el de más poder, el de más honor. No hay nadie como él. Así define el diccionario lo que quiere decir la supremacía, la palabra supremacía. Nuevamente dice, supremacía quiere decirle el más alto, el de más alto rango, el de mayor autoridad, el máximo, el de mayor poder y el de más honor. No hay nadie como él. Ahora,
Tenemos que entender nosotros esto. Y la persona que tiene, Mili tiene Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Mili lo va a leer, pero si ustedes lo pueden buscar, mejor todavía. Okay. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque tenemos que entender esa porción escritural, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Lo que nos está diciendo es lo siguiente: Jesús no se exaltó a sí mismo, sino que fue el Padre Dios el que lo exaltó después de lo que hizo en la cruz del Calvario. Cristo no fue el que dijo, yo quiero esta posición, yo soy el que mando y esto y lo otro. No, Dios fue el que lo exaltó después de él realizar su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Pablo está diciéndole a los colosenses que Jesús, al cual ellos aceptaron como su Salvador, fue el Dios del universo el que lo saltó hasta lo sumo y le dio más alto honor que a nadie en todo el universo. Esa expresión hasta lo sumo tiene la connotación de que en todo el universo creado no hay otro personaje, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que tenga una posición de honor más alta, más sublime, más grande que la que Dios le dio a su Hijo. Por lo tanto, Pablo le dice, ustedes no necesitan a nadie excepto a este Jesús, el cual fue crucificado. Él es suficiente. No necesitan a nadie para su salvación. No necesitan otro intermediario. No necesitan a nadie que les ayude a llegar al salvación. Él es suficiente porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, como dice Filipenses, nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Así que Cristo no se saltó a sí mismo. Cristo no tiene la posición que tiene hoy día porque él quiso tenerla, no, ni porque luchó con ella. Dios se la dio cuando por obediencia fue e hizo lo que el Padre le había mandado. Ahora vamos a hablar con relación a la preeminencia. ¿Qué quiere decir la preeminencia de Cristo? Cuando hablamos de la preeminencia de Cristo, estamos hablando de que Cristo es superior, el más importante, en letras mayúsculas, sobre cualquier otra cosa creada en todo el universo, ya sea en los cielos o en la tierra. Por lo tanto, Pablo se dedica a explicar en el capítulo 1, verso 15 al 18, Pablo se dedica a explicar el por qué Cristo es superior a todo lo creado, desde el verso 15 al verso 18, como dije, de Colosenses capítulo 1. Y me gustaría que todos buscásemos estos versos, que tuviéramos la Biblia ahí en Colosenses capítulo 1, del 15 al 17. Y me gustaría, y con la ayuda de Dios voy a tratar de explicarlos para que podamos entender por qué la importancia de la preeminencia de Cristo. O sea, por qué Cristo es lo más importante en toda la creación de Dios. Como dije, Cristo no tiene la posición que él tiene porque él la buscó o cualquier cosa. No, Dios lo puso en el sitial que él está ahora. Y creo que el definir la preeminencia de Cristo, o sea, que Cristo es lo más importante en todo el universo y para su iglesia, es de suma importancia en los días que vivimos, porque
por donde quiera oímos predicadores enseñando nuevas maneras de recibir bendiciones de Dios, y usan amuletos y usan aquello y eso, y usan esto, lo otro, y hagan esto y compren esto y qué sé yo, con la piedrecita, el aceite y qué sé yo qué, tratando como que rebajan el poder de Cristo y se lo dan a otras cosas que no tienen ningún valor. Aún muchos cristianos adoran a los ángeles y le piden y oran a los ángeles para que los ángeles les ayuden y esto y lo otro. No, Cristo es suficiente. Para nosotros como cristianos, Cristo es suficiente. Estamos enfermos, Cristo es suficiente. Hay problemas, Cristo es suficiente. No tenemos esto, tenemos necesidad de esto, Cristo es suficiente. No sentimos la salvación, Cristo es suficiente. Para cualquier cosa, para cualquier necesidad que el ser humano pueda tener, Cristo es suficiente. Estábamos al principio, como siempre hacemos, hablando de las peticiones que cada uno pueda tener y esto y lo otro, y son diferentes peticiones. Cristo es suficiente, hermano. Cristo puede suplir cualquier cosa, cualquier necesidad que nosotros pueda tener en su tiempo, en su momento. Así que es bueno aclarar la importancia de Cristo sobre la iglesia y sobre todo el universo, para que no nos dejemos engañar por ciertas personas que quieren hacer de Cristo menos de lo que Cristo es. Vamos a ver 6 razones. Yo tengo 6 razones en estos versos de Colosenses del 15 al 18. 6 razones por las cuales Cristo es superior a todo, o sea, la preeminencia de Cristo. Y dice el verso 15 de Corintios capítulo 1, el verso 15 dice: Cristo es preeminente porque Él es la imagen del Dios invisible. Verso 15 de Colosenses 1:15 dice: la persona que tiene Juan 14, 8 y 9. Ok. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y el otro verso, el otro que sigue. El 10. Sí, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo te hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, Cristo en forma de hombre es la imagen visible del Dios invisible. Juan capítulo 4, el verso 24 dice lo siguiente: porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. Los espíritus, por supuesto, no se ven. Por lo tanto, dice la Biblia que nadie ha podido ver a Dios. Sin embargo, cuando Cristo se hace carne, Cristo es la imagen visible del Dios visible. O sea, Dios se hace carne para que el hombre humano que no lo puede ver en el espíritu lo pueda ver, lo pueda tocar, pueda hablar con él. Y Cristo es esa imagen de Dios invisible. Por lo tanto, Cristo es preeminente. Cristo es lo más importante porque Cristo es la imagen de ese Dios que no se puede ver. Cristo no es un Dios pequeño, como dicen los testigos de Jehová, que Cristo es un Dios pequeño o un Dios menor que el Padre. Pero tampoco Cristo no es una parte de Dios. Cristo no es una parte de Dios. Cristo es el mismo Dios tomando forma humana para que el hombre lo pudiera ver. Cristo no era un hombre hecho Dios, sino más bien Cristo era Dios hecho hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, Él es Dios. Así que vemos la preeminencia de Cristo, o sea, la importancia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible, visible. Número 2, ¿por qué Cristo es preeminente? Porque Cristo es lo más importante. Y eso está en el versículo 15, el verso 15, el que dice que Cristo es el primogénito de la creación. Y este es uno de los versos más difíciles que hay en toda la Biblia cuando queremos resaltar la deidad de Cristo, o sea, que Cristo es Dios. Y este es uno de los versos que estas religiones falsas como los testigos de Jehová usan
usan para decir que Cristo no es Dios, usan para menoscabar la deidad de Cristo. Y ese es el verso preferido de estas religiones para decir Cristo no es Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿qué es lo que dice ahí? Que Cristo es ¿qué? El primogénito de la creación. Voy a hacer la siguiente pregunta. Cuando usted lee ese verso, el versículo 15 del capítulo 1, y aquí dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a usted cuando lee esa expresión, Cristo es el primogénito de toda la creación? ¿Qué es lo que se le viene a la mente a usted? Es rápido que lee ese verso. Si alguien quiere contestarlo. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Otto, Ajá. yo diría, para mí es que él estaba antes que toda la creación fuera materializada o hecha en ese momento. Cuando dice el primogénito, ¿eso es lo que tú crees que quiere decir? Que Sí. el primogénito. Yes. Que él estaba antes. Sí, primero es el número uno, antes, el principio, en otras palabras. Principio, o sea, para mí cuando yo leí esa palabra, lo que yo pensaba era, o sea, yo no lo pensaba, pero tenía duda con relación a qué realmente quería decir esa expresión, y casi siempre cuando leí esa palabra, como no lo sabía explicar, no lo había estudiado hasta este momento, yo pensaba, no quería pensar, pero lo que me daba a entender era que Cristo había sido lo primero que Dios había creado, el primogénito, lo primero de la creación. Era lo que viene a la mente. Por eso ese texto, como dije, lo usan los testigos de Jehová para decir que Cristo no es Dios. Porque da a entender cuando usted lo lee y no lo estudia, y no lo ha estudiado, es que Cristo fue lo primero que Dios creó de toda la creación. Es por eso los testigos de Jehová dicen que Él es Dios, pero un Dios más pequeño porque fue creado. Ahora hago la pregunta. Nosotros como personas que pentecostales, ¿fue Cristo creado? Por supuesto que no, porque acabamos de decir anteriormente que Cristo es la imagen de Dios. Y por lo tanto, Cristo no es creado, Cristo es Dios. Por eso uno de los nombres que se le da a Cristo, que Dios le dio a Cristo antes de nacer, fue que el Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, la palabra, el problema está en esa palabra primogénito, que quiere decir el primero. El primero, la palabra primogénito, siempre que la leemos, se puede dar a entender que se refiere a lo primero. En el caso de los hijos, el primer hijo que nace de una pareja, fue el primero y después vienen los demás, pero este fue el primero, dando a entender que hay más hijos. Cuando Pablo aplica la palabra primogénito a Cristo, parece dar a entender, como dicen los testigos de Jehová, parece dar a entender que Cristo fue lo primero que Dios Padre creó al comienzo de su creación. Lo más importante de la creación fue Cristo, de acuerdo a lo que este verso a veces parece dar a entender, y que muchas personas lo usan para negar la deidad de Cristo. Ahora, voy a tratar de explicar lo que voy a hacer, lo siguiente, con dos ejemplos. Aunque la palabra primogénito se puede referir al primero, a lo primero creado, el primero que nació, el primero que vino, el primero, y después de ahí siguen hacia adelante, lo que sea, cualquier sea la rama en la cual se está diciendo lo primero. Aunque la palabra primogénito puede referirse al primero, en la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, esta palabra primogénito no siempre se usa para designar al primero, sino también esta palabra primogénito se usa para denotar, para distinguir
posición, estatus o autoridad. La palabra primogénito en la Biblia muchas veces, en vez de referirse al primero, muchas veces se refiere a posición, estatus o autoridad. Y voy a dar dos ejemplos con relación a lo que acabo de decir, que la palabra primogénito en la Biblia puede también querer decir estatus, posición o autoridad. Y el ejemplo, la persona que tiene el Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Ok, entendamos lo siguiente. Aunque Dios, en ese verso de los Salmos 87, 89, 27, Dios dice, léelo otra vez, Lisa, si me hace favor. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Ahí Dios está hablando del rey David. El rey David dice, mi primogénito, y yo también lo pondré como primogénito, el más excelso sobre todos los reyes de la tierra. Ahí Dios está hablando de David cuando Dios le hace casa a David. Acuérdense que David quería hacerle casa a Jehová, y Jehová le dice, no, tú no me vas a hacer casa, yo te voy a hacer casa a ti. Yo te voy a hacer casa a ti, o sea, te voy a dar una dinastía que va a reinar sobre el pueblo de Israel por siempre. Entendamos lo siguiente, aunque Dios llama a David mi primogénito, número uno, David no fue el primer rey que hubo, ni siquiera fue el primer rey de Israel. Pero cuando Dios lo llama mi primogénito y lo declara como el más excelso de los reyes de la tierra, el más importante, el que tiene más autoridad, el que tiene el más alto honor, no es que David, como dije antes, fue el primer rey que hubo, sino que la palabra primogénito aquí quiere decir el que Dios puso en más alto honor, el que Dios puso en el más alto rango, con más autoridad que los demás. Aquí la palabra primogénito no se usa para designar el primero, sino para designar el más importante, al que está por encima de todos los demás, al de más autoridad. No sé si entendieron la definición de esa palabra, que en vez de primogénito querer decir aquí el primero, está queriendo aquí la palabra primogénito en ese versículo de los Salmos, lo que está queriendo es estatus, posición o autoridad sobre todos los demás. Espero que haya quedado claro lo que acabo de decir. El segundo ejemplo con relación a que no siempre Quiero la palabra... añadir algo, si me permite. Sí, cómo no, diga. Quiero añadir, antes de que siga explicando, que muy buena explicación, pero quiero hacer una aclaración. La palabra que se utiliza en el versículo número 15 en griego, que eso es importante que nosotros entendamos el contexto. Usted está dando una muy buena explicación, pero específicamente lo que Pablo está hablando ahí en ese versículo número 15 es la palabra griega llamada prototokos. Esa palabra literalmente lo que significa es primogénito. Ahora bien, quiero explicar lo siguiente. Esa palabra griega, cuando Pablo la utiliza en el capítulo número 1, en ese verso número 15, esa palabra griega prototokos no nace en un vacío. Esa palabra griega tiene una derivación que se la voy a explicar ahora. Viene de la palabra protos. Y la palabra protos, que es la primera parte de la palabra prototokos, significa el primero. Pero eso no se queda ahí. O sea, por eso hago la salvedad. Esa palabra protos tiene otra derivación que es la palabra pro. Y pro es una palabra que es una preposición. Así que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la palabra prototokos, que es la palabra que se utiliza Pablo aquí para explicar y decir que es el primogénito, por supuesto, está hablando una vez más de alguien que
que estuvo antes de todas las cosas. Y esto nos lleva entonces a nosotros entender que Cristo o la figura de Cristo realmente no fue un ser creado, como lo dijera nuestro hermano Otoniel hace un rato. Claro, lo que el hermano Otoniel está explicando ahora son otras explicaciones acerca de la palabra primogénito. Pero es bueno que entendamos muy bien la raíz de la palabra griega prototokos. O sea, que significa en términos generales que Jesús fue antes de todas las cosas. Adelante, hermano Otoniel. Amén. Sí, es una palabra compuesta, como llámala. Esa palabra primogénito en griego es una palabra compuesta. Muy buena aclaración. Ok. El otro ejemplo que quiero mencionar con relación a primogénito es Esaú y Jacob. Dios le dice a Rebeca, madre de Esaú y de Jacob, que el mayor serviría al menor. Con la ayuda de su mamá Jacob recibe la bendición que le correspondía al primogénito Esaú. Y al recibir la bendición de su padre Jacob, el menor, recibe la bendición de la primogenitura y se convierte en el dueño, el de mayor autoridad sobre su hermano, el primogénito. Por lo tanto, el menor llegó a ser el mayor rango. No el que diga el menor llegó a ser el mayor rango que el primogénito, porque en este caso también la palabra lo que quiere decir es mayor autoridad, mayor rango, mayor honor. Ahora, por lo tanto, debido a esta, y hay otros versos más, pero capaz que el tiempo no da para todo lo que uno quisiera decir. Por lo tanto, con relación a estos dos versos que esto que acabo de explicar del Salmo y de Saúl, por lo tanto, cuando Pablo le aplica la palabra primogénito a Cristo en el verso 15, no está implicando que Cristo fue el primer ser creado de la creación, sino que usa la palabra primogénito para proclamar que Cristo es, número uno, el que está por encima de todo lo creado, número uno. Número dos, el que está por encima de todos. Número tres, el que es el dueño. Número cuatro, el que es el amo. Número cinco, el que es el Señor. Número 6, el que tiene toda la autoridad. Número 7, el de más alto honor. Número 8, el que tiene el más rango en todo el universo. Y número 9, el más importante de todas las cosas que han sido creadas. Esa es la implicación que Pablo, cuando usa la palabra hacia Cristo, quiere dar a entender. No que Cristo fue creado, no que Cristo fue la primera creación de Dios, sino está por encima de todo, es por encima de todo, es el dueño, es el amo, es el Señor, el que tiene toda autoridad, el de más alto honor, el que tiene el rango más alto en todo el universo, el más importante de todo, en todo el universo. Veamos entonces algo bien interesante y leamos Colosenses capítulo 1, versos 15 y 17, y Hebreos capítulo 1, el verso del 1 al 4. Si el pastor que está ahí pudiera leer Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, y entonces yo leo Colosenses 15 al 18. Pastor, si me hace favor. Ahora voy. Hebreos capítulo 1. Del 1 al 4. Dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque ahora yo hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora yo voy a leer Colosenses, versículo 15 al 17, al 18, dice:
Él, hablando acerca de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todo de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, al leer estos dos pasajes de Colosenses 1, 15 al 18 y de Hebreos 1, capítulo al 4, encontramos similitudes. Lo que Pablo dice en Colosenses es lo mismo que dice en Hebreos, en el libro, en la epístola. O sea, Pablo no, dicen que Pablo no escribió, que Pablo no escribió Hebreo, la gente dice así. Pero como uno está acostumbrado a decir que Pablo escribió Hebreo, pero lo mismo que Pablo está diciendo en Colosenses 16, 15 al 17, es lo mismo que dice el escritor de los Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Veamos las similitudes de Colosenses 1 al 15, de Colosenses 1, 15 y en Hebreo, capítulo 1. En Colosenses 1, 15, Pablo dice, Cristo es la imagen del Dios visible. En Hebreo 3, en Hebreo 1, el versículo 3, el autor dice, Cristo es la imagen misma de su sustancia, o sea, de la sustancia de Dios. Similitud. Colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. En Hebreos 1:3, Cristo es la misma sustancia de Dios. Colosenses 1:15 dice, Cristo es el primogénito de toda creación. Hebreos capítulo 1, el verso 2 dice, Cristo es el heredero de todo. Pablo aquí usa la frase heredero en vez de primogénito, pero es con la misma connotación que hace en Colosenses capítulo, en el versículo 15 de Colosenses. En Colosenses 1:16, Cristo es el creador de todas las cosas. En Hebreos 1:2, Cristo hizo el universo. En Colosenses 1:17, todas las cosas subsisten en Cristo. Y en Hebreos 13:1-3 dice, Cristo sustenta todas las cosas con su poder. Lo mismo, solamente que en Colosenses Pablo usa la palabra primogénito y en Hebreos 1:3 se usa la palabra heredero, pero tiene la misma connotación que Cristo es superior a todo, que Cristo está sobre todas las cosas, que Cristo es lo más importante en toda la creación de Dios. Y para estar seguro de lo que estoy diciendo y sin lugar a dudas, repito nuevamente que cuando Pablo habla de Cristo en Colosenses 1:15 como el primogénito de toda la creación, lo que él está queriendo decir al llamarlo primogénito es que Cristo es el Señor, el dueño, el amo, el heredero, el más importante de toda la creación, y no que Él es el primero de toda la creación de Dios. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algo que quiera aclarar, algo que quiera añadir, algo que quiera quitar? Oímos. Digo como un pastor que yo tenía, claro como un barril de brea. Si no hay comentarios, pues entonces seguimos. Así que Cristo es lo más importante. Número 1, porque es la imagen invisible de Dios. Número 2, porque es el primogénito de la creación, o sea, lo más importante de la creación. Número 3, porque Él es el creador de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Digo esto, muchas veces, por no decir casi siempre, no le damos a Cristo Jesús los méritos y el honor que realmente Él tiene por derecho propio. Como cristianos casi siempre vemos a Jesús como nuestro Señor solamente, el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el que nos dio esperanza de vida eterna, al que podemos acudir cualquiera sea la necesidad que podamos tener, y gracias a Dios que todo eso es cierto.
Pero cuando uno puede estudiar un pasaje como el que estamos estudiando nosotros de Colosenses 1:16, podemos ver que Jesucristo es mucho más de lo que acabamos de mencionar. De acuerdo a este pasaje, Jesucristo, ese niñito que nació en Belén, que murió, que después grande murió y resucitó, ese Jesús que vivió, que Juan dice, comimos con él, lo tocamos, lo palpamos, estuvo con nosotros. Ese es la imagen misma del Dios invisible, el que pensó, diseñó, programó y creó todas las cosas en todo el universo solamente con el poder de su palabra. Él dijo, cuando estaba en la creación, Dios decía esto y salía esto, sea la luz y fue la luz, y así por el estilo. Él dijo y todo fue creado tal como él lo diseñó. Diseñó todo lo que hay en el universo, en la tierra y debajo de la tierra, las cosas que se ven, las cosas que no se ven, todo fue creado por él y él es también el que sustenta. Tengo una pregunta aquí para el que la quiera contestar. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo es el que sustenta todas las cosas y que todas las cosas son sustentadas por el poder de Cristo, ¿qué es en realidad lo que está queriendo decir? Que Cristo sustenta todas las cosas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Alguien que quiera que se atreva. El verso 17 dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si alguien quiere decir. Hermano, yo me voy a tomar el atrevimiento de decir, Échale. pienso que puede ser como cuando oramos, que nosotros decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para mí es Dios, así sencillamente creo que es Dios Todopoderoso. Sí, pero la pregunta es ¿qué quiere decir que Cristo es el que sustenta todas las cosas? Sí, Cristo es Dios Todopoderoso, sí, por supuesto que sí. Eso es lo que acabamos de decir. El que Ah, ordena, Mili está diciendo algo. el que protege las cosas, el que tiene el control de las cosas. Mili dice el que ordena, el que tiene control de todas las cosas. Sí, está bien. Ok. Para mí, esto es mi opinión. Lo que quiere decir que Cristo sustenta todas las cosas, lo que quiere decir es que todas las cosas que él creó, que han sido creadas, se mantienen en la función y propósito por el cual fueron creadas. Él fue el que le dijo al mar, hasta aquí tú vas a llegar. Él le dijo a la luna, vas a salir a tal tiempo, y al sol le dijo, tú vas a salir a tal tiempo. Él le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar. Él es el que manda a los vientos y a la lluvia, a los rayos que hagan lo que tienen que hacer. Él es el que le ha dado leyes a todo el universo que él creó para que todo funcione y cumpla el propósito por el cual fueron creadas. O sea, si la Tierra si el universo está funcionando como está funcionando y todas las cosas funcionan, fíjense que ahora llegamos al invierno. Y en el invierno las hojas de los árboles se caen. Ya las hojas de los árboles, la mayoría de todas se han caído, las que faltan se van a caer. En el invierno tenemos la nieve, en el verano tenemos la lluvia, en el verano el calor, en el invierno el frío. ¿Por qué? Porque Dios le dio leyes a la naturaleza y toda la naturaleza está vigente y está funcionando porque Dios es el que Cristo es el que él sustenta todas las cosas con su poder para que todo funcione como debe de funcionar. No solo es por eso que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando tú y yo estamos fuera de la voluntad de Dios, el propósito por el cual hemos sido creados, entonces no se está cumpliendo en nuestra vida. Y estamos como que nos sentimos que no tiene sentido nuestra vida. Nos sentimos como que el propósito de muchos ya no tiene ningún propósito. No saben ni por qué están existiendo.
Y por eso hay que muchas veces mucha gente se quita la vida porque dicen, ¿para qué yo estoy aquí? Solamente para sufrir, mejor me quito la vida y así, porque no le encuentran propósito a su vida, porque Cristo es el propósito de la vida de todas las cosas que fueron creadas y nosotros, incluyéndonos a nosotros. No solo Cristo es el arquitecto, el diseñador, el creador, el artesano, el constructor que hizo todas las cosas con el poder de su palabra, sino que todo lo que fue creado por él y para él. Cristo es el propósito final de todo lo creado, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Todo lo que fue creado, todo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo fue creado para la gloria y para la exaltación de Cristo. Número 4, el por qué Cristo es preeminente, por la importancia de Cristo para sobre todas las cosas y para su iglesia. Cristo es preeminente porque Él es la cabeza de la iglesia. Dice el verso 18 que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, pues, ¿por qué? Porque Él fue su fundador, es su Señor, el que la sostiene, el que le da vida, el que la santifica, el que la dirige, el que vela por ella, porque Cristo es su novia. Por eso Cristo es preeminente en la iglesia, lo más importante de la iglesia. Número 5, ¿por qué Cristo es preeminente? Porque Cristo es lo más importante. Número 5, Cristo es preeminente sobre los muertos. La persona que tiene Romanos capítulo 14, el verso 18 y 19, si me hace favor. Es así, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es Romanos 14, 18. Sí. Romanos 14, 18. Pues entonces ahí parece que me equivoqué. Ahí parece que me equivoqué en esa cita, porque la cita lo que está queriendo, la cita que quería, entonces lo que estaba diciendo es que si vivimos para Cristo, y si morimos para Cristo, y si morimos para Cristo, porque Cristo es el Señor aún de los muertos. Esa es la porción. Si alguien la encuentra por ahí y la quiere decir, parece que la escribí mal. Ok. Cristo es preeminente sobre los muertos, o sea, para que, como dice el verso, déjeme ver aquí, el verso 18. El versículo 8, Otto dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, versículo 8. Y sigue el otro verso, si me hace favor. A ver. Y el versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esa era la porción que quería leer otra vez, si me hace favor, los dos versos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Exactamente. Dice el verso 18 de Colosenses 1, 18, dice, y él refiriéndose a Cristo, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que Cristo es el amo, el Señor aún de los muertos. ¿Y por qué Pablo está queriendo poner una cosa como esta? Y dice la Biblia, para que en todo tenga preeminencia. No existe, Pablo lo que está queriendo enseñarle a los colosenses es lo siguiente con esto. No existe un lugar en todo el universo en donde Cristo no sea lo más importante, no tome el primer lugar. Muchos piensan que el diablo es el rey y que tiene su trono en el infierno, donde él es Señor y reina sobre todo los que están en ese lugar. Pero tal pensamiento es completamente
incorrecto, erróneo, pues el infierno no fue, pues el infierno fue creado exclusivamente para como castigo al diablo y para todos aquellos que no le sirven al Señor. Así que Pablo lo que está queriendo decir con que Cristo es el dueño de los muertos, el Señor de los muertos, es que aún en el lugar de los muertos, Cristo es Señor. Cristo es Señor en el universo, Cristo es Señor en el cielo, Cristo es Señor en la tierra y aún debajo de la tierra. Cristo es Señor. No hay lugar en todo el universo donde Cristo no tenga el primado. No hay lugar en todo el universo donde Cristo no sea Señor. Aún en el lugar de los muertos. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Lo que Pablo está queriendo decir en número 6, ¿por qué Cristo es, este es el último? ¿Por qué Cristo es preeminente y es lo más importante de toda la creación? Cristo es preeminente sobre la redención. Los versos 19 y 20 de Colosenses 1. Colosenses 19, que diga Colosenses 1, 19 y 20. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que Cristo es preeminente sobre la redención. Te explico. Cristo fue el único instrumento que Dios el Padre utilizó para reconciliar con él todas las cosas. Es por Cristo que tanto la naturaleza como el hombre pudieron ser reconciliadas con Dios. Reconciliadas con Dios después que el pecado entró en el mundo. Sin Cristo no hubiera reconciliación entre Dios y su creación. Lo que Pablo está diciendo a los colosenses al exaltar a Cristo sobre toda la creación es que teniendo un Dios y Salvador, Jesucristo, el cual es la imagen misma de Dios, número 1, el creador de todas las cosas, que es preeminente sobre todo lo que ha sido creado, le está diciendo a los colosenses, ¿por qué están buscando otro Dios para ser salvos? Y otros medios para acercarse a Dios además de Cristo, cuando en Cristo estamos completos y no necesitan a nadie ni a nada para ser salvos ni para llegarse a Dios. Cristo es más que suficiente. Eso es lo que le está queriendo decir Pablo a los colosenses y creo que es lo que Pablo nos está queriendo decir a nosotros en nuestros tiempos también. Como dice Pablo en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice Primera de Timoteo 2, 5 dice, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Usted y yo no necesitamos a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni ángeles, ni amuletos, ni ninguna otra cosa para ser salvo. Cristo por sí solo es más que suficiente para llevarnos al Padre, En él nuestra salvación está segura y nosotros estamos seguros en él. Con esto termino. Creo que la lección de hoy nos ha demostrado una vez más la importancia de poder reconocer que en Cristo estamos completos y que no necesitamos de nada para asegurar nuestra salvación, pues ya Cristo hizo todo lo que había que hacer para que pudiéramos ser salvos. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Es Cristo preeminente en nuestra vida? ¿Es Cristo lo más importante en nuestra vida? Si Cristo es lo más importante de todo el universo, incluyendo donde están los muertos, ¿es Cristo preeminente en nuestra vida? ¿Es Cristo lo más importante en nuestra vida? Cristo es lo más importante en nuestra vida. Estamos reflejando el carácter de Cristo en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que planeamos, en lo que queremos y cómo vivimos. Creo que todos hemos aprendido a depender de Cristo porque reconocemos que sin él nada somos y nada podemos hacer.
Ayúdenos, Dios, a exaltar la preeminencia de Cristo, no solamente en la iglesia, no solamente donde vivimos, sino en nuestra vida, en nuestra vida propia. Ayúdenos, Dios, a exaltar la preeminencia, la importancia de Cristo siempre en nuestra vida y alrededor de lo que traigamos. Amén. Así sea. Nuestro pastor con nosotros. Excelente, tremendo tiempo, poderoso tiempo de aprendizaje. Gloria a Dios por esa enseñanza de esta noche. El hermano Otoniel se está sobando la cara, parece que todavía se encontraba preocupado. Así que lo felicito, hermano Otoniel. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Definitivamente hemos tenido un buen tiempo de aprendizaje. Óigame, estamos teniendo definitivamente buen alimento. Yo espero que usted esté aprovechando estos estudios bíblicos que estamos teniendo cada miércoles. Como siempre digo, esto no es un simple estudio bíblico, esto es un tiempo de discipulado. Un tiempo de discipulado porque es un tiempo donde nos sentamos y escuchamos la palabra del Señor y profundizamos un poco más en ella. Qué pena que no tenemos más tiempo para seguir profundizando en el texto bíblico e ir viendo, ¿verdad?, el idioma en su raíz original para ir quizás comprendiendo otros elementos que nos dice la palabra del Señor, pero estamos teniendo, ¿verdad?, lo que podemos tener hasta ahora. Así que una vez más, gracias por su tiempo, gracias por conectarse, gracias por ser responsable con los miércoles y conectarse en los tiempos de recarga para juntos seguir aprendiendo de la dulce palabra del Señor. Vamos entonces a despedirnos en esta noche y yo le voy a pedir a mi hermana Mili, que está por ahí, que nos despide en oración. Y antes de que usted nos despida, hermana Mili, el domingo estamos de vuelta en el templo, como indiqué hoy, mandé un mensaje durante el día. Estamos monitoreando las indicaciones de la ciudad y del condado. Así que si algo cambia de aquí al domingo, le vamos a dejar saber. Pero por el momento seguimos siguiendo el protocolo que estamos llevando todos los domingos, de tomar la temperatura cuando usted llega al lobby, de ponerse sanitizer en sus manos, de estar alejado físicamente 6 pies cada uno, no contacto con la gente, y de desinfectar el santuario cuando salimos. Así que seguimos ese protocolo y esperamos que el Señor nos siga protegiendo y nos siga cuidando. Mi recomendación a usted, sabemos que el lunes pasado comenzó Perdona que se me fue nueva... ¿Se fue la conexión? No. Sí, ya regresaron de vuelta. Okay. El pasado lunes, el 16 comenzó una nueva regla aquí en el estado de Illinois, específicamente aquí en la ciudad de Chicago. Así que le invitamos a que siga, por favor, las indicaciones de las autoridades. Sea sensato, sea prudente, manténgase en su casa, trate de salir lo menos que pueda, lávese las manos continuamente, porque este virus no perdona y ya nos ha tocado de cerca a muchos de nosotros. Así que vamos entonces a mantenernos siguiendo las instrucciones y siendo obedientes a lo que tenemos que hacer. Hermana Mili, despídanos en oración y así nos vemos entonces el domingo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor amado, por estos momentos, Señor, que venimos ante ti, Señor, para estudiar tu palabra, Padre Santo. Padre, gracias, Señor amado, Dios de poder, porque estamos aprendiendo, Padre Celestial. Gracias, Cristo de la gloria. Oh, mi Dios amado, sí, mi Dios, porque tú eres supremo, Señor amado, Dios amado. Gracias por esta clase, Señor.